El FBI está investigando las acusaciones de que documentos sensibles de la campaña presidencial de Donald Trump fueron robados en una intromisión cibernética días después de que la campaña declarara que había sido hackeada por Irán. Dos personas familiarizadas con el tema afirmaron que la campaña Biden-Harris también fue blanco de la presunta intrusión cibernética iraní que está bajo investigación del FBI. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir los detalles de dicha investigación. Y hay que decir que el FBI comenzó a investigar ese incidente cibernético en junio y los funcionarios de inteligencia creen que Irán estaba detrás de esos intentos, Borja. Bien, pues me uno también a esta cobertura y definitivamente creo que hay que ampliar un poquito más esta información y para eso hablamos con Nico Stiga, especialista en tecnología para gobiernos y campañas electorales, a quien damos la bienvenida. Nico, antes que todo, ¿he dicho bien tu apellido? No te oigo, ¿eso es un sí o un no? Perfecto, sí, perfecto. Perfecto, Nico. Eso es importante para mí, no cambiar los nombres. Pues gracias por estar con nosotros aquí en el 24/7. Cuéntame, por favor, un poquito en lo técnico. ¿Cómo se dan cuenta ambas campañas de que presuntamente fueron hackeados? ¿Qué indicios tienen? Bueno, el primer indicio en realidad tiene que ver con que se filtró información supuestamente producida en el seno de la campaña republicana a diferentes medios de comunicación que, a diferencia de filtraciones pasadas, aún no han publicado estos documentos. Y dentro de estos documentos que se filtraron, supuestamente hay una investigación, un dossier de 270 páginas sobre James Vance, el candidato a vicepresidente de la fórmula republicana. Supuestamente este documento existe, supuestamente hay muchos documentos más, pero hasta ahora no se han visto, por lo cual no se puede confirmar abiertamente. Sí es cierto que muchos medios de comunicación afirman que están recibiendo estos materiales, principalmente algunos periódicos políticos, Washington Post, New York Times, varios que recibieron algunos contenidos en particular. Pero es más que seguro que ambas campañas estén siendo atacadas en este momento, no solamente por Irán, sino también por Rusia y por China. Recordemos que hay un historial de ataques que tiene muchos años, donde son igualmente diferentes los ataques que hacen Rusia y China, por ejemplo, de los que realiza Irán. Pero en este caso principalmente se trató de robo de información y se estima que el objetivo que está teniendo Irán en este momento es desestabilizar el proceso electoral y se estima también que recién está empezando. Nico, tú que conoces muy bien esta materia y es algo sumamente delicado, ayúdanos a entender un poco más cómo están operando estos piratas cibernéticos, sobre todo porque estamos hablando de información muy sensible y de que estamos en un año electoral y puede tener un impacto en nuestras elecciones y también incluso en la confianza de los votantes en nuestro sistema. Correcto, probablemente va a tener un impacto y está muy bien dicho. Dijiste delincuentes informáticos o delincuentes cibernéticos, porque uno a veces dice hackers y en realidad se trata de delincuentes que realizan ataques para robar información. Algunos ataques son más complejos, algunos implican intromisión a sistemas y otros ataques son más básicos, como por ejemplo robar una contraseña o acceder de manera indebida al correo electrónico. Mayormente en los ataques que suelen venir del lado de Rusia o de China se busca influir en el resultado electoral. En este caso, como les comentaba, se busca de alguna manera generar desconfianza y esto tiene un impacto en la ciudadanía, porque la ciudadanía de pronto empieza a desconfiar del proceso electoral o empieza a desconfiar de los grandes sistemas partidarios y genera una sensación negativa, incrementando también la grieta en que si estás de un lado, estás en lo correcto y si estás del otro, estás en el lugar errado. Se busca de alguna manera intensificar esto, obviamente aprovechándose de las redes sociales, donde han cambiado los mecanismos a lo largo de los años. Recordemos, hace muchos años atrás se buscaba influir utilizando publicidad digital. Esto ya no es tan habitual, al menos de manera no oficial o al menos de manera externa, viniendo de otros países, pero sí se crean medios de comunicación que son falsos y que hoy, utilizando inteligencia artificial, se pueden crear mucho más rápido, claro. Se pueden desarrollar contenidos más complejos e incluso existen sistemas que se conectan a medios de comunicación reales y replican las mismas noticias, pero cambiando automáticamente las palabras o las oraciones e intentando darle alguna condición o algún foco que sea de interés para la persona que intenta
modificar el resultado electoral o influir directamente en la ciudadanía en general. Correcto. De hecho, nosotros sabemos de eso porque algunos de nuestros compañeros han sido víctimas precisamente de este fraude en el que se les distorsiona la voz en función del mensaje que la persona que está creando ese video quiere transmitir. Ahora, Nico, a mí no me queda claro algo todavía, y yo no sé si esta duda la comparten muchas de las personas que nos estén viendo, pero cuando escuchamos el titular de ciberdelincuentes o piratas cibernéticos atacan la campaña de los candidatos, ¿qué tipo de información pueden robar y de qué manera pueden utilizarla para dañar el proceso electoral? Porque meterse dentro de un ordenador y ver los archivos que tenga alguien, eso no significa que con esa información pueda torpedear la democracia en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Exactamente. Bueno, sucede que en el ámbito de una campaña electoral se trabaja con información realmente sensible e incluso todos los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, suelen ser investigados. Si alguna de estas investigaciones que se filtra es grave o no es grave, depende principalmente de su contenido. Por supuesto que sería mucho más grave si ese contenido fuera ilegal o, por ejemplo, si implicara espionaje ilegal o el uso de recursos públicos para la realización de ese informe, por ejemplo. Pero si no, generalmente tiene que ver con información hasta incluso muy personal de los candidatos, donde lo que se busca en una campaña electoral es decir, bueno, tengo este potencial candidato a la vicepresidencia. Me cierra por todos lados que este sea el candidato, pero por las dudas lo investigo porque tal vez hay algún archivo que uno no conoce, alguna situación que tuvo esa persona. Voy a poner un ejemplo para irme a un extremo, un delito que cometió hace 27 años atrás, ¿sí? Y eso realmente está en ese tipo de informes, ¿sí? A ver, si el informe es muy sensible, yo estimo que no se envió por correo electrónico, ¿sí? Y se estima que esta información que se consiguió fue a través de un ataque a un sistema de correo electrónico, en realidad un robo de contraseña para poder ingresar ese correo y obtener la información que se encontraba en ese correo. Son solamente estimaciones, pero de por sí se maneja información muy sensible que el partido en cuestión puede no querer dar a conocer porque podría justamente influir en la toma de decisión por parte de la ciudadanía. De lo que sí estoy seguro es de que si atacaron la campaña republicana, seguramente también están haciendo lo propio con la campaña demócrata, aunque el Partido Demócrata no lo ha confirmado todavía, pero en líneas generales todas las campañas electorales son atacadas. A mí me parece sumamente preocupante porque se están repitiendo estos casos y sobre todo la gente dice, ¿cómo es posible? Cuando estamos hablando de funcionarios, de campañas políticas, uno supone, asume que tienen todas las medidas de protección para que no sean víctimas de los piratas cibernéticos. Quizás si me pase a mí ya es otra cosa, pero que le pase a estas entidades significa que son muy vulnerables y al mismo tiempo el sistema para hackear a estas personas es muy sofisticado. ¿Están tomando las medidas apropiadas para realmente protegerse e impedir que se repita? Ese es el punto, no siempre se toman las medidas adecuadas para poder compartir este tipo de información e incluso muchas veces se utilizan correos electrónicos comunes y corrientes o sistemas de mensajería instantánea comunes y corrientes, cuando en realidad los mismos dispositivos que utilizan las personas que trabajan con información sensible deberían bloquear ciertas actividades. Todos podemos ser víctimas, de todos modos, de un ataque de estas características porque incluso muchas de nuestras contraseñas están filtradas en este momento en Internet o en la Deep Web. Porque a veces no es que ingresaron al sistema de correo electrónico necesariamente o ingresaron a un ordenador en particular, sino que lo que sucedió es que esa persona, por ejemplo, utilizaba algún navegador de Internet, algún gestor de contraseñas o algún sistema estaba registrado en un sitio web donde utilizaba la misma contraseña que utilizaba para el correo electrónico oficial. Y si el correo electrónico oficial no cumple con todas las medidas de seguridad o con las medidas de seguridad adecuadas para ese caso en particular, es muy fácil acceder. Y a veces estos accesos se dan por comportamientos muy básicos. Envían un correo electrónico. Por ejemplo, acá lo que hicieron fue, se hicieron pasar por un ex asesor de esa campaña, enviaron un correo electrónico con un enlace y determinadas personas ingresaron a ese enlace, colocaron un usuario y una contraseña y a partir de ese momento
le estaban dando a los delincuentes acceso a toda su información. Pero Sí. el correo electrónico llegó de una persona que ellos conocían. Ya. ¿Qué sucedió acá? Bueno, tal vez ese correo electrónico nunca se dio de baja, tal vez las personas se pudieron meter en el sistema de correo electrónico, que es algo mucho más difícil. Probablemente fue una persona, un ex asesor, que no formaba parte más de la campaña, lograron acceder a los datos de esa persona y pasaron a su correo electrónico. Increíble. Probablemente se trata de eso. De todos modos, el FBI se supone que lo empezó a investigar. Siento que ya nuestra información nunca está segura. Nico Stiga, especialista en tecnología para gobiernos y campañas electorales. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, un placer. Y en otro